Muy buenas tardes, amigos y amigas de Revista Montaje. Estamos en un nuevo live con autores, en esta ocasión con la escritora Jessie Chamorro Salas, autora del libro debut narrativo Corsé por Editorial Sangría. Les voy a contar un poco de qué se trata el libro, luego estaremos hablando con la propia autora y que ya se va a sumar a este live. Corsé cuenta de una pareja que se enamora en Baquedano y de súbito se encuentra en plena Plaza Dignidad. Estos son muchos cuentos relacionados con este último momento histórico. De repente aparece un milico en la soledad del desierto. En otro cuento, un singuerista no da puntada sin hilo durante la conmemoración de la narrativa que realiza la genealogía de los trabajadores. Dos mujeres distintas se vuelven la misma. Una perra es atropellada para escapar de una jauría. Son diferentes relatos los del bicho, la Diana y la Repsol, o se trata de una suma de voces feministas. Aquí hay mucho figura urbana, proletaria. Hay una secuencia que lleva a la liberación. Los integrantes finalmente son liberados en estos cuentos, como no así sucede en la vida real. Así que eso y Hola, más. hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ahora completamente. ¿Me escuchas? Sí, ahí estaba escuchando Sí, se escucha bien, ¿me escuchas? Sí, sí, súper. Ya, estupendo. Estaba escuchando la reseña que estaba haciendo, así que estaba atenta. Exacto. Estábamos dando a conocer a nuestros auditores o viewers, como se dice en inglés, Claro. para darle una suerte de introducción, como hacemos con la gran cantidad de entrevistas, que sobre todo tenemos como énfasis dar a conocer editoriales independientes, como fue en un comienzo, autores, tuvimos de poetas, hablamos con cerca de 15 editoriales, otros 20 escritores y escritoras. Así que por lo mismo es un honor para nosotros poder tenerte en este espacio y vamos a lo que nos convoca. Sí, no, gracias a ti, Miguel, y también a la revista Montaje por aceptar este diálogo Total. para difundir la literatura, también la editorial independiente. Cierto que a veces no hay tanto espacio y la revista Montaje es un excelente medio para hacerlo. Tratamos que así sea. Así que saludos Sí. a socio y amigo Sebastián Novajas, también de la revista. Voy a dar algunos datos biográficos tuyos, ¿no? Naciste en Santiago en 1990, Sí, 90. de la ciudad. Has vivido en la gran comuna de Maipú. Una- Toda la vida, Maipusina. Estudiaste licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, Pedagogía del Lenguaje y Comunicación. Eh, Estás finalizando tu doctorado en literatura en la Universidad de Chile. Lo terminé. Lo terminaste, muy bien. Aquí Sí, en la presentación todavía no lo habías terminado. sí, no, en el 2000, cuando salió el libro estaba en proceso, pero ya en enero al fin ya me dieron el esperado título. Tanto tiempo lo esperé. Ya has sido columnista de teatro, cine y literatura. Y la otra, Lig, ¿puede ser? Corsé, Ujú. que es tu primera colección de cuentos. ¿Te parece que, que partamos con tu doctorado? Que nos cuentes de qué va, de qué investigaste. Sí, el doctorado lo hice acá en la Chile, en la Universidad de Chile, el doctorado en literatura hispanoamericana y chilena se llama. Me especialicé en mi tesis doctoral sobre las escrituras de la enfermedad, la representación de la enfermedad en la literatura de mujeres latinoamericanas. Así que tomé varias novelas, algunos cuentos de autoras mexicanas, argentinas y chilenas, sobre todo, para analizar cómo se representaba la enfermedad en esos textos, mediante qué mecanismos, qué herramientas, y ahí, bueno, hice un largo recorrido sobre las ficcionalizaciones, perdón, patológicas. Que, Toda esta
que tienen algunos, que son de las más creativas, ¿no? Sí, ahí trabajé a Lina Meruane, chilena, ¿cierto? Que tiene muchas de sus obras abordan el tema de la enfermedad. La del Guadalupe Nettel en México, ¿perdón? ¿Me escuché? del libro Contra los hijos. Sí, Muy, sí, exacto, que tiene también Sangre en el ojo, Fruta podrida, y hace poco también sacó otro libro que habla también del tema de la enfermedad. Así que estuve más o menos 2 años trabajando en esa tesis, o más, y a esta altura ya no recuerdo si eran 2 años, 2 años y medio trabajando en la tesis, y estaba ahí metida en el tema de la escritura de mujeres, que es lo que siempre me ha gustado, y el tema de la enfermedad, que fue el sustento teórico de esa investigación. Y paralelamente publiqué Corset. Yo entré al doctorado el 2017 y lo finalicé el 2022 y ya ahí di mi examen de grado en el 2022. excelente. Así que fueron varios años en que estuve con una mano en el libro y con otra mano en la tesis. No, es muy, muy prolífica tu pluma. Aprovechamos de comentarle a los que se están conectando, mandar saludos ahí, que si se escucha bien. Saludos ahí al canal de Chacao, Camilo. Ah, Imagínate canal de Chacao. allá. Sí, Wow. te comentaba porque es de los cuentos son muy trabajados el personaje como que, o la personaje, que por lo general es femenina. Y me llamó mucho la atención porque no es como que siempre hay personajes un poco más detallados que otros, que son más como que ayudan a estructurar la historia, pero el cariño, como la profundidad que vas llevando con cada uno de los personajes me pareció de pluma, de esfuerzo, de disciplina, de una cierta lógica tras esta creación. Eso fue algo que está bastante menos de alguna lectura y lo valoro en tu prosa. Sí, me gusta trabajar, por eso elegí el tema de los relatos, porque me permitía abordar varios personajes y poder darle una hondura, ver la psicología de los personajes, tratar de caracterizarlo en un contexto específico, en donde se desarrollan pequeñas acciones, porque son escenas cotidianas muchas veces, sobre todo en la parte de los cuentos más breves, son escenas muy específicas, muy cotidianas, en donde a partir de pequeños gestos, pequeñas actitudes de los personajes se va delineando las problemáticas que buscan representar. Sí, y problemáticas que son comunes o que fueron sociales, como el estallido, la revuelta, ¿no? A mí, el proceso como en el que nos vamos involucrando en el personaje, también nos vamos involucrando en ese texto, en ese momento. Mm. ¿Tú lo viviste muy, muy profundamente? ¿Estabas como tomando la decisión de estudiar, de sacar un libro? Cuando escribí Baquedano, ¿Mm? el cuento, ¿Sí? ¿Baquedano? sí, el cuento Baquedano, claro, fue escrito, Para, bueno, varios de estos cuentos los comencé a escribir desde el 2016, varios, pero específicamente Baquedano fue escrito durante el estallido social, a fines del 2019, con toda esta idea utópica de que las cosas iban a cambiar, con este deseo de que iban a venir tiempos de un despertar, pero también con la crudeza que hubo en ese momento de toda la represión y las dificultades que se vivieron. Fue un periodo fuerte y en ese cuento quise mostrar los dos lados. El lado social, las manifestaciones, ¿cierto?, de esta chica que tiene su grupo de amigos con los que va a las marchas y protesta y todo, pero mostrar también el otro lado, un poco más oculto, de la presión también que se ejerce sobre muchas veces las Fuerzas Armadas o los carabineros en este caso, que se ven, comillas, obligados a ejercer acciones que muchas veces no están de acuerdo. mm, Entonces, esta tensión que se genera en el ámbito social y en esta pareja, también quise representarla de alguna manera, como el diálogo, el cruce de una problemática política, social, histórica, en algo
tan particular, individualizado como una relación de pareja. Sí, es em, necesario tener esta doble visual, esta yuxtaposición, porque sin una no existiría la otra. Ujú. Exacto. Están en Y constante una, relación. una sinergia. El proceso, y qué más bello que una relación amorosa, ¿no? Y me gustó ese punto porque no, no es común ver cómo afrontamos a veces el lado de la familia que no necesariamente es de muchos recursos, que deja a sus hijos en la escuela de carabineros, por ejemplo, y siente mucho orgullo de ver cómo su hijo, a diferencia de otra gente del barrio, no se ha perdido, no cae en los flagelos, y parece que ese es un camino que lo lleva a una mejor vida, pero se encuentran con Exacto. efectivamente es oprimido, y a mí como que sensibilicé mucho con esa familia, como pudo haber sido la mía, digo. Así que, pues, te imagino a veces tocaba ser carabinero, etcétera. Sí, Pero como que puede pasar, pasa mucho ¿no? Es como que de que es verdad, a veces la opción que hay. pero totalmente, y tú lo tratas con ese, no puedo contar el final del cuento, no, Claro, no. Ahí para que los lectores se animen y luego lo lean. pero se profundiza, lo complejizas a un punto que a mí me parecía en un principio muy descriptivo, pero viendo tu desenlace, leyendo tu desenlace, pude comprender este segundo texto, este subtexto que venía con la relación, con lo que venía Claro, ocurriendo. y indica también un poco sin hacer un anticipo, esta imposibilidad muchas veces de conciliación y, y la dificultad que existe para eh, lograr que ambos mundos se puedan relacionar de una manera más positiva y sin con toda esta carga negativa, o sea, la imposibilidad de aquello, finalmente. Hay otro cuento que se tatuó, ¿puede ser? Sí, sí, ahí también hay un personaje parecido. Sí. ¿Tú tienes a ejercer así como una suerte de espejos, cuento de espejos? Como algún cuento que nació de otro o que se refleja alguna parte en otro. Claro, el cuento Se Tatúa es uno de los más antiguos. Ese lo escribí en 2016. Y, y sin pensarlo, hace un diálogo, ¿cierto? Como señalas tú, medio reflexivo sobre este cuento baquedano, escrito 3 años después. Porque también aborda el tema de la distancia y de las dificultades de este lado B, que muchas veces se ve como, claro, la figura del militar o del carabinero, como una figura sumamente negativa y no pensante o no sintiente. Mm. Entonces, en estos dos cuentos en particular, trato de ver el lado B, ¿cierto? Que las problemáticas que subyacen también a estas personas que tienen corazón, que tienen cerebro y que lamentablemente están muchas veces en el contexto inadecuado, en el lugar y momento eh, que, les, que les dificultan la vida. Mm. Sí, o sea, ahí veo mucha sensibilidad en tu. Por lo general, la gente que lee mucho es muy sensible. Y cuando investigas, ¿tú también hay alguna inspiración en este detalle o en este como original mirada de ciertos roles sociales, ciertos roles y personajes? ¿Hay alguna inspiración literaria que tú tengas? Bueno, he estudiado harto literatura, entonces tengo como de inspiración de distintos autores. El tema del detalle y de la profundidad lo tomé de la literatura más realista, decimonónica, así como tipo Jane Austen. Me gustaba mucho esos libros, sobre todo cuando estudiaba, estaba más joven, de la capacidad de dar hacer una pintura de un libro prácticamente con todos los detalles que ellas entregan. Y también me gusta mucho la novela social. Eh,
sobre todo Nicomedes Guzmán, ¿cierto? La sangre y la esperanza, acá en Chile, y cómo se representan las problemáticas sociales, políticas, históricas, las tensiones, los cuestionamientos a través de la literatura. Así como ese cruce me parece sumamente interesante porque considero que la literatura no es solo para mostrar una realidad, sino también para cuestionar. Y como la clásica frase, todo es un acto político, escribir es un acto, sobre todo para las mujeres, de empuñar la pluma, como escribir como un acto político finalmente. Entonces, claro, me interesa abordar la intimidad de los personajes, delinear sus personalidades o sus contextos, pero detrás siempre me interesa, no la idea de un mensaje panfletario, pero sí tratar de representar las tensiones y los cuestionamientos o problemáticas que hay en la sociedad actual, sea político o sea de temas de género o feminismo. Esa es como mi línea, lo que me interesa abordar y me interesó sobre todo en Corsé. Por qué se llama Corsé? Ahora que me llama la pregunta por el tema de la opresión femenina, como idea de patriarcal de cómo queremos que sean las mujeres, algo así. Adivinando, Claro, adivinando. sí, sí, ahí para también los lectores, claro, es un que alude a gran parte de los textos, que tiene que ver con el tema de la situación de la mujer en la historia, no solamente en la actualidad o hace 500 años atrás, sino en el transcurso de la historia. Sobre todo en la última parte de Las Flores del Mal, que es el cuento más largo que hay, el segundo cuento más largo. Ahí hago un recorrido por distintas voces que buscan por el en cuestión las, los encorsetamientos de la feminidad, los encorsetamientos de la mujer desde los griegos hasta el día de hoy. Entonces, la idea del corsé me parece una metáfora súper interesante de cómo se aprieta, se amolda o se encausa no solamente el cuerpo, sino también la mente y la manera de ser en el mundo de las mujeres, pero también en algunos casos de los hombres que están a veces en ciertos contextos desafortunados, como los que se mencionan en Baquedano y en Zetató, que también son ciertos como corsés institucionalizados. Sí. Y, Esa es como la lógica del título y que, bueno, está tomado de la segunda parte del libro. La, primer, la primera sección se llama Anónima, que son estos pequeños relatos que hablan de escenas cotidianas, y en la segunda parte del libro se llama, la titulé Corsé. sí. En la primera parte hay un cuento de los episodios. Uh-huh. Hay una imagen que me gustaba mucho, que es como que alguna vez lo escuché, como de que la gente que sale a trotar, a correr mucho, escapa de algo. Corre de su casa, de su familia, de su realidad, de sus condiciones, y como que hace una imagen muy bonita de que se está bien, etcétera. Y nuevamente, o sea, en el trabajo que realizas como de método, no sé, ahí me gustaría que lo pudieras profundizar. eh, puedes dar unas tres, cuatro perspectivas sobre esa situación, por ejemplo, la de la chica que corre. Cómo lo trabajas? Cómo tú misma a veces vas forzando el escribir en círculos, por así decirlo, como el dibujar la misma escena de tres formas distintas? Sí, hay varios cuentos como ese, los episodios, también al ritmo del temporizador o continuidad del espejo, en donde trabajo esta idea de lo cíclico, lo repetitivo, lo que se va realizando una y otra vez y va generando estas rutinas asfixiantes, rutinas que tienen atrapados a los personajes, y estas repeticiones van, desde mi intención literaria, generando una atmósfera pesada que permite como lector, o como en este caso como mi rol de escritor, ver a los personajes insertos en un mundo en el cual se encuentran atrapados, pero sin conciencia de ello. O sea, siguen
haciendo lo mismo una y otra vez, sin conciencia necesariamente de esta situación problemática, hasta que se puede generar un despertar o no en alguno de los personajes sobre su situación. Como la chica que colecciona, o sea, que recorre el mall, que va siempre a los distintos malls y al final descubrimos cuál es su verdadera intención, ¿cierto? O la chica que tiene Tinder y tiene encuentros furtivos también. Son situaciones bien reiterativas que van generando como esta sensación de ahogo en el ahogo del mundo neoliberal. Esa era como mi intención detrás, sobre todo en el tema del mall y de Tinder. Que parecen ser señales de liberación. Exacto. No quiero caer en el moralismo, pero evidentemente la liberación sexual de la mujer ha sido una lucha que ustedes han dado constantemente. Hoy Uh-huh. pareciera que están en un cenit de liberación sexual, pero es bueno cuestionar, o sea, ¿es Tinder un mecanismo para esta emancipación o al contrario, es un poco más, es el mercado dominando cierta estructura, imágenes, comportamientos? Me gustó Sí. mucho ese. Y el mall, ¿qué imagen más neoliberal que el mall? Ahí está en su templo. Sí, en el del mall a mí me gustó mucho escribirlo, fue muy interesante y bueno, yo ahí estaba leyendo a Beatriz Sarlo cuando escribí ese relato. Escenas de la vida posmoderna, un libro un poco antiguo de la argentina Beatriz Sarlo. Y siempre me gustó mucho lo que ella habla del mall, de este búnker, la iglesia del neoliberalismo prácticamente. Y eso llevado a lo cotidiano de una chica que va, se toma su café Starbucks, ¿cierto? Que es esta idea del estatus, y de que va tienda por tienda recorriendo, ¿cierto? Como un flaneur del siglo XIX, pero ahora en el mall. Me recordó un poco, porque no ocupas tanto humor, así como, viene como una sátira o tiene una perspectiva como de búsqueda de lo cómico, pero a veces esa escena reiterativa, esa redundancia, es graciosa, ¿no? Un poco como que, y eso me lleva a reflexionar desde el por qué me Exacto. claro, ¿no? Y ahí me recordó algunos Sí. cuentos de Samantha Schweblin, también ahí como para poder aportar. Mm, ¿Tiene alguna mira. un cuento? Sí, pues, La ubica, ¿no? Tú hace poco en sí, Chile, tenemos un libro. sí, sí, mira, no lo había pensado de esa manera. Puede ser. Una, Puede ser que haya ahí un diálogo. una asociación libre. Sí, Oye, le pedimos ahí a los auditores, como sea, que nos comenten, que nos hagan preguntas. Aquí Churrasca con sí. Corsé es un libro de mucha actualidad. Claro que sí, claro que sí. Mm. Aunque tiene algunos retazos como noventeros, puede ser, ¿no? Me recordaban algunas imágenes. Tú Ah, ¿como cuáles? ¿Como cuáles las sentiste noventeras? algunos recuerdos de los mismos episodios, creo, como esta relación con el tema familiar. Pero, Ah, pero claro. porque ahí era como cómo era la vida antes y esa como cuestionamiento. De los roles de género, claro. Porque fue muy fuerte el cambio. O sea, para seguir en este tema, el corsé no ha cambiado mucho, pero da la idea de que ha cambiado, ¿cierto? Se ha modernizado, pero sigue Sí. presente, de un modo u otro. Y probablemente. Sigue presente, de manera más metafórica quizá, pero Mm, está. mm. Sí, yo quería reforzar un punto de que pareciera, esta imagen moderna, obviamente que han habido avances, no los niego para nada. Eh, pero una de las grandes demostraciones es la cantidad de voces de autoras que han surgido, han escrito desde una perspectiva que antes no se veía. Parte de que nos estemos entrevistando a autores nuevos, nobles, como tú, tiene que ver con eso, porque existe y como pasa en todo proceso revolucionario, cambio cultural, cambio de época, como queramos llamarlo, como bueno puede ser icónico este momento de hiper esperanza y confianza del 2019 en adelante,
truncado en algún momento, pero, Sí. pero nos motiva el hecho de que la literatura clásica era un dominio del hombre y de la perspectiva cultural y social de la realidad, vista por el hombre. Hoy existe la visión, y Exacto. cada vez más, de las mujeres diciendo, el mundo, como lo pintan los hombres, se tiene que desmoronar. ¿Por qué? Porque existen situaciones de dominación, situaciones de que no logran la emancipación. Yo creo que Ujú. tú también, esa constante, ese pie forzado. Sí. Eh, Sí, es un tema que me parece súper relevante, porque los últimos 20 años en Chile, de los 2000 hasta ahora, ya en los 90, pero fuertemente en los 2000, han aparecido muchas escritoras en Chile. Hay casi una ola de escritoras muy potentes, como Alejandra Costa Magna, Andrea Jeftanovich, etcétera, muy relevantes en la escena, la Nona Fernández, muchas, que a veces, claro, uno no las ve de manera tan evidente en los medios, pero sí hay muchas. Y ya si uno mira de manera retrospectiva, uno piensa en los 80, Diamela Ertit, para atrás, Gabriela Mistral, María Luisa Bombal, y empiezan a ver cada vez menos, hacia atrás. Entonces ahí uno puede darse cuenta cómo en la actualidad las mujeres hemos ganado espacios que institucionalmente y eh, bueno, han estado relegados únicamente a lo masculino y ahora se han ganado espacios dentro de las luchas de emancipación, etcétera, en donde las mujeres pueden alzar la voz y representar su realidad, representar su mirada de las cosas, que antes no, eso era muy difícil y muy pocas lo podrían hacer. En mi tesis del doctorado también abordo esas cuestiones. Cómo las mujeres han podido representarse con este acto que yo llamo de empuñar la pluma, gracias a la literatura, muchas veces, que cumple una función no solamente literaria o ficcional, sino también un acto político en sí mismo, un acto de rebeldía ante el sistema normativo que impone sus estándares y todo eso. Pensemos, Merichile, la propia Merichile hace más de 200 años, no le creían que era ella quien había escrito Frankenstein solamente por el hecho de ser una mujer. por Y mucho Frankenstein. tiempo después, claro, mucho tiempo después se la consideró a ella como la verdadera autora de esa famosa obra. ¿Cuánta, cuánta de nuestra literatura quizás fue robada a las mujeres? ¿No? Quizás Claro, cuántas de las cosas que hemos leído como clásicas y que aparecen con autores hombres fueron creadas quizás por una mente y un genio femenino. así es. Hay un dicho que no recuerdo quién lo dijo, pero que probablemente Anónimo era una mujer. Eso. Y muy Sí, bien tu primera parte de tu cuento haberle puesto. Porque yo lo asocié inmediatamente como la anónima es la mujer en la historia o en la literatura o en muchas claro, sociedades. el título de la primera sección, justamente, sí. Que tiene Eh, ahí ese gesto, esa intencionalidad. ¿Y a ti en qué momento tomaste la decisión de escribir? Como que dijiste ya, basta. Ah, tuviste el momento de, en, como yo le digo, como de que te ¿Una engolís. epifanía? Claro, sí, tengo esa buena idea, esa luminosidad para decir sí, lo que estoy planteando es un comunicable, es como algo interesante, etcétera. Desde siempre, yo desde los que tengo memoria, aproximadamente los 12, 13 años, escribo. Escribía poesía adolescente, o sea, que cosas eh, más que nada emotivas o sentimentales. Y ya desde los 17, 18 empecé a escribir historias. Historias. De hecho, tengo unas ahí perdidas en un cajón, unos manuscritos de novelas al estilo de las hermanas Bronte o Jane Austen, que eran las mujeres que yo leí en esa época, 18, 19 años, y ya cuando empecé a estudiar de manera más formal en la universidad,
empecé a pensar en no solamente representar temas de carácter más emotivo, que era lo que hacía como desde la adolescencia, sino también problemas, situaciones que tuvieran un contexto, no que estuvieran ahí volando, sino que tuvieran un contexto. Entonces, poco a poco fui depurando mi escritura a través también de la lectura. O sea, es difícil poder escribir si no se lee. Esas dos cosas van, siento yo que van súper de la mano. Entonces, desde al menos los 13 años que siempre me gustó escribir y mi sueño era convertirme en escritora. Cuando saqué Corsé, mi libro, estaba muy feliz porque fue uno de los grandes sueños que pude cumplir y espero sacar más libros en el futuro. ¿Y te acuerdas qué fue lo primero que escribiste? ¿Fue cuentos, fue reflexiones, fue tu diario de vida, fue poesía? Poesía, fue poesía, sí, sí, poesía más amorosa. En esa edad es muy habitual eso. Luego ya cuento novelas y de hecho yo no, antes de Corsé no solía escribir muchos cuentos. Cuando empecé a escribir estos cuentos, luego le empecé a dar forma, me di cuenta que tenían cierto diálogo y poco a poco fue tomando forma Corsé como tal. Porque como te comento, desde el 2016 yo comencé a escribir los relatos y el libro se publicó en 2021. Es un amplio margen de años en donde los cuentos comenzaron a tener forma y a generarse un diálogo interesante que permitió generar esta estructura de secciones, ¿cierto?, de cuentos que se vinculaban entre sí y, y, y ahondar más profundamente en estos dos cuentos finales, Las flores del mal y Las que van quedando en el camino, en donde ya ahí planteo y cuestiono temas mucho más profundos, como el aborto, el abuso y el femicidio. Pero tratado de muy buena forma, con una muy buena pluma. Yo, verdad, eso tengo que valorarlo completamente. Yo no sé cómo en esos temas tan crudos, tan complejos, puede lograr una pasividad. Se ve mucho temple y mucho trabajo y afectos involucrados ahí en ese proceso, sin dejar de describir de buena forma lo duro y doloroso que son esos momentos, pero a la vez con una belleza creativa que no puedo dejar de destacar. No, Jessie. muchas gracias. Ahí. ¿Dónde puede la gente ver, conseguir tu libro con Editorial Sangría? Sí, está por Busca Libre. También está en la librería del GAM. En la librería del GAM he visto pocos, a veces no está como en vitrina, pero si se pregunta, ahí a los vendedores lo tienen en bodega muchas veces. Y hay algunas librerías del barrio Las Tarrias, del sector de Bellas Artes, como la Pedaleo, que lo tienen también. Pero principalmente por internet, Ya Busca saben. Libre está, sí. Y presencial en la librería del GAM, principalmente. Súper. La portada tiene un muy buen trabajo, ¿eh? De hecho, ocupamos ahora Sí, para, para publicar. claro, para el Quién es afiche. ese? Joaquín Cosiña. Joaquín Cosiña hizo la portada, que es como una portada media rockera, bien interesante porque, bueno, es bien bonita, tiene dibujos, pero también es bien cruda. De hecho, cuando me la mandaron para el tema de los borradores, al principio me impactó, porque era la imagen, claro, de un corsé, no, no me llegaba a primera vista el diseño de la portada, pero luego me di cuenta que sí, porque muestra precisamente los elementos que yo trabajo en los cuentos, de una manera bien estética y bien bonita. Así que ahí Joaquín Cosiña fue el encargado de la portada. Sí, muy importante el trabajo de los diseñadores. Y saludamos Sí, a Paz, una diseñadora. Y así es. también No, y de hecho, escribió bueno, Buchito, Buchito Libros, que te pregunta cómo fue tu proceso escritural, de desarrollo. Lo hemos ido conversando en la entrevista. claro, sí, un proceso de 5 años al menos que fue tomando forma
de a poco, lentamente, hasta ya convertirse en el proyecto. Cuando mandé el borrador a Sangría, lo mandé a varias editoriales también, pero Sangría me gustó mucho y por eso decidí trabajar con ellos, por el detalle, la preocupación, el cuidado en la edición. Eso me gustó mucho de Sangría, que no es una editorial que quiera tomar un libro o un autor solamente para vender el libro, sino que hay una preocupación por que el libro quede bien hecho, que sea estético, y en la portada eso se puede ver, y que sea un libro de calidad. Eso me gustó mucho. Bueno, ahí también mi editor fue Ángelo Alessio, que hace poquito también sacó su libro, Nuestras Últimas Palabras. Ahí paso el dato por si quieren también contactarlo. Y Mónica, con Carlos, que son los encargados de la editorial Sangría, estuvimos trabajando en el libro. Para ello, nuestros saludos. Mira, te hacen otras preguntas así como, ¿qué escritora recomienda, Jess? Jane Austen nombraste por ahí. También preguntan, no, cuenta Philip al sur del mundo, que ya tiene su ejemplar, desde el GAM de Santiago. Oye, Llegó ya también entonces. comentan que churrasca de nuevo ahí, qué rica la churrasca. Muy buen nombre, ¿eh? Sí, excelente nombre. Padre, dice que está en el Círculo Literario de Ñuñoa. Ah, qué bien, ese dato no lo tenía, así que Y súper, mira, y qué aquí bueno. Buchito, que podría también tener su programa de entrevistas, me quitó una pregunta y dice que ¿qué otros desafíos tienes? Si tienes pensado volver a publicar. Saludos, Buchito. Eh, si quiero, obviamente quiero publicar, los tiempos muchas veces son difíciles. Yo soy profesora y he sido profesora todos estos años. Yo empecé a trabajar en colegio desde el 2015. Ahora no trabajo en colegio, trabajo en un instituto, pero el rol de profesor es súper absorbente. Entonces muchas veces queda poco tiempo para poder dedicarse y me gustaría poder dedicarme de manera más permanente a escribir. Tengo ahí borradores que muchas veces quiero tomarlos y en una semana no puedo tomarlos por tiempo, pero sí hay un par de proyectos que me interesa que vean la luz. Tengo uno de poesía que está ahí en stand-by. También tengo uno que pretende ser una novela corta, más histórico, vinculado a todo el proceso que se estuvo, bueno, que se está viviendo actualmente en Chile, desde que en ese proyecto quiero tomar el proceso del estallido social hasta ahora, hasta el presente, hasta la actualidad. Desde que salió Boric, ese proyecto está un poco en pausa, porque la idea que yo tenía se veía muy utópica, a partir de todo lo que había pasado, ¿cierto?, en los últimos años, pero ya con las últimas situaciones que han ocurrido a nivel político, desde el rechazo, etcétera, ese proyecto ha estado ahí en pausa, que tengo que replantearlo. Sí, pero es importante eso, replantearnos. Yo creo Sí. que parte de que algunas revoluciones queden un poco estancadas tiene que ver con una crisis creativa, una, una Uh-huh. imposibilidad de ya, tú viste hasta el kilómetro 5 y llegaste al kilómetro 5 y quizás ganaste, llegaste al kilómetro 5 pero no tenías pensado mucho más allá, entonces bueno, eso requiere Así repensar, es. cuestionar, Exacto. autoevaluar, y es como un Sí, trabajo totalmente. metódico como muchos escritores como de tu altura. Eh, Claro, hay que replantearse un montón de cosas para repensar las propuestas literarias que hay detrás. Porque muchas veces la creatividad está conectada con los contextos, la gran mayoría de las veces. Si el contexto cambia, la idea también tiene que cambiar. Pero por ahí hay un proyecto, también hay otro proyecto personal que tengo iniciado, eh, de carácter semi-autobiográfico, una memoria ficcional, que me parece interesante en algún momento publicar, pero está en ciernes aún. Perfecto. Entonces estaremos
a la espera de tus próximas publicaciones. Desde ya, creo que Corsé fue un debut literario bomba, explosivo y cuestionador, más para los lectores hombres y también por el hecho de cuestionarnos, el hecho de sentirnos un poco en una voz femenina que no nos cuestiona tampoco, no es que esté buscando que nos cuestionen, sino como que nos grafica muy bien la realidad. Porque a veces, está bien, hay un tipo de literatura y narrativa que es hacia adelante, más agresiva, más punzante, ¿no? Pero hay otra que tiene con el detalle del convencimiento, ya del estructurar un discurso en una idea narrativa, en una historia, ¿cierto? En una red de relaciones. Así es. Eso, Jessy, llevamos casi 40 minutos de entrevista. Se pasó volando. Bueno, y hoy Sí, no te escuché el último. se unió Teresa Calderón, les mandamos un saludo. Ah, mira, estupendo. Entonces, Sí. podemos seguir hablando mucho, mucho más. No, me parece súper interesante la instancia de conversar, se me pasó el tiempo volando. Y claro, mi libro, bueno, Corsé, me parece que como para hacer un primer libro y allá haber sido nominada al Premio Municipal de Literatura de Santiago, es un súper buen inicio. Eso no me lo esperaba, fue algo muy bonito. Haber sido nominada a ese premio, siendo que es mi primer libro, así que espero que en un futuro también las siguientes publicaciones sean bien recibidas y gusten a los lectores. Sí, uno es un escritor, pero no es escritor si nadie lee el libro. O sea, el lector es una pieza fundamental para que el proceso fluya y funcione. Exacto, esta sinergia. Y Exacto. Una sinergia creativa entre el escritor y el lector. es trascendente, genera una semilla distinta en las conciencias. Jessy Chamorro Salas. ¿Es por tu madre? Es como Sí, un homenaje. o sea, son mis dos apellidos. Yo me llamo Yesenia, ¿Mm? pero en general siempre me han dicho Jessie, así que prefiero Jessie. Y claro, quise ponerle el guión también por un homenaje materno. Muchas veces solamente se nombra el primer apellido y el segundo queda relegado, olvidado. Claro, y si yo quiero ser una voz que cuestiona los temas, la situación de la mujer y este silenciamiento, etcétera, etcétera, tenía que también reivindicar a mi madre en mi nombre, en mi seudónimo literario. Muy bien, totalmente, totalmente de acuerdo. Pensar, por ejemplo, en Italia, ahora con este gobierno regresivo de la ultrafascista Meloni, negó la posibilidad de que las madres lesbianas pongan su apellido materno a su hijo. O sea, Wow. había sido una base de poder de verdad, determinación, de tener una suerte de libertad y de homenajear y reivindicar a las madres. Para ella parece ser algo peligroso, ¿no? Siendo que ella Por, misma es mujer, no sé. exacto, pero ahí lo que prima es la ideología, ¿cierto? De la que ella representa, más que más que el género, en este caso. Lamentablemente. Tú reivindicas muy bien el género, tu género. Y que también nos hace falta a los hombres ponerlo en valor y cuestionarnos el doble. O sea, esa fue mi posibilidad, de verdad. He estado muy en este proceso. Hace poco entrevistamos a Daniela Carrasco de Editorial Queltehue, que nos presentó este compilado de columnas y cartas de Storni, la escritora De argentina, Alfonsina Storni. con Cine Storni. Sí. Y por lo mismo, o sea, ella ya en su época, no quiero sacar a Cecilia al incomparable, pero también parecen Claro. mujeres que vienen del futuro, que estuvieron en un proceso histórico Adelantadas. totalmente adelantado. Probablemente Adelantadas a su época. Gabriela Mistral, ¿no? Como Por lo nombré, supuesto. A probablemente. la Dani yo la conozco porque somos compañeras de trabajo, la Dani Ah, Carrasco. eso Así que sí, sí, estamos trabajamos en el mismo instituto. súper, súper. Así que ahí también la conozco y su editorial es también una editorial muy, muy buena, que el Tehue. Que, bien.
Bomba, bomba. Oiga, le dejo los saludos de Marco Tazónico. Saludos, Jessy, maestra. Buchito Libro, nuevamente. Tremenda, gracias por inspirarnos, muy lúcida. Su Andrea, grande Jessy, saludos desde la Ligua. Cuánto cariño. La Cata Ah, Valencia, el Movimiento Internacional Ergo. Muchos, muchos saludos. Así que excelente Jessy, la recepción que has tenido. sí, estupendo. Muchas gracias. Luego, este live queda disponible. Sí, totalmente para que lo pueda compartir. Yo inmediatamente lo subo, hago alguna reseñita ahí para guiar a la gente, pero va a quedar establecido. De hecho, teníamos la costumbre de transcribir esta entrevista y la subíamos a nuestra página revistamontaje.cl para que la visiten y vean a las nuevas autores que estamos subiendo Sí. diariamente. Semanalmente subimos 2, 3 autores con un pequeño detalle de su obra, su biografía, y le damos tribuna como corresponde. Así que agradecidos en el alma Revista Montaje de poder tener este espacio. Fue una grata conversación, pasó, pero volando. Sí, volando. Sí. A ver, un montón de Sí, otras. es primera vez que me hace una entrevista así en vivo. Entonces yo decía, oh, va a pasar el tiempo, de repente pueden haber silencio y todo, pero no, fluyó maravilloso, así que te agradezco mucho, Miguel, por tu lectura crítica, también por tu análisis. Fue una muy grata conversación. Y todos sigan ahí a la revista Montaje, que es un muy buen medio de difusión cultural chileno. Así que ahí apoyando también a estos espacios que son tan necesarios, tan necesarios. Totalmente. Y quedas con la puerta abierta con nosotros. ¿Ya? Gracias. Muchas Te gracias y digo, gracias a todos también los que se conectaron. grande. Muy, muy alta visita. Joyce Muriel, tremenda escritora, compañera y colega, también te mando saludos. Ahí los colegas y los compañeros también están aquí apoyando. La Pati Pa. También eres grande, Jessy. Mm, súper, qué bueno. Bueno, amigos, Ahí todos, entonces que puedan ahí encontrar el libro, aquellos que no lo tienen. eh, También ahí está ahí por internet se puede comprar si a veces no está la posibilidad de ir a la librería presencial. perfecto. Así es, los avances del delivery de libros también pueden ser. La tecnología ayuda, a pesar de todo. Te saludo aquí también, Felipe y Octavio Alonso, grande. Saludos, Jessy. Mm. Muy buenas noches. Saludos, que estén muy bien. A todos. Descansa y ahí nos estamos comunicando próximamente. Sí o sí. Un Ujú. abrazo a todos. Chao. Chao a todos.